ahora que dices eso, hablas de esa necesidad social y de esa cohesión grupal, eso explica el miedo a hablar en público, ¿no? Y la fobia social, que son dos temores muy comunes. Sí. A mí siempre, claro, me llamaba mucho la atención que digo, mira, con los millones y millones y millones de sapiens que somos en el mundo, cada uno de su padre y de su madre, es decir, con sus características y tal. Y todos tenemos en el fondo una serie de miedos o fobias comunes, ¿no? Una fobia sería como un miedo desproporcionado. El miedo en sí mismo no es malo, otra vez. Es decir, el miedo es adaptativo, es supervivencia. Tiene más probabilidades de sobrevivir el que tiene algo de miedo que el que no tiene ninguno. Porque entonces ya no es valiente, es temerario, ¿no? Y esas cosas. De valientes está el cementerio lleno. Eso, exactamente. Mira, me acuerdo perfectamente una vez, mi hija era pequeñita y vio cruzar a uno, pues en rojo, pasaban unos coches. Dijo, es que se está cruzando rojo y es peligroso. Y dije yo, sí, es que eso es peligrosísimo. Entonces me dijo, qué valiente. Y yo, no, claro, ¿cómo le explico? Esto no es valiente, pero era esa cosa como de haber perdido el miedo. Yo decía, valiente no, claro, es temerario, pero ese matiz, claro. Y yo como en la cabeza le hizo la conexión y dice, qué valiente. Y yo decía, no, claro, no es valiente. Valiente es cuando tiene, no sé, un propósito, cuando hay una intención, cuando tiene un sentido. Pero esto no lo tiene, pero me había llamado mucho la atención, me acuerdo que me había quedado, porque no sabía qué decir. Claro, dije yo, ay, Dios mío. Pero y tú le dices que tenga un propósito y la niña te dice cruzar. Claro, dice cruzar, no porque podíamos cruzar después, pero sí, en ese momento, tal cual, cuando los niños te bloquean, dije, es que no sé qué decir. Y yo, vale, entonces no, pues le habré dicho, no, eso es peligroso, hay que esperar a que cambie, pero en el momento dije, no, qué matiz. Y ella así con esa resolución de conexión, pues qué valiente. Yo, no, valiente no. Entonces ahí, pues eso sí que se ve el tema. Entonces, lo que pasaba con el tema eso del miedo cuando se escapa y se convierte en fobias, que hay sobre todo dos fobias, bueno, puede haber 3, 4, pero las clásicas como que nos caracterizan así en general a todo el mundo, pues es la fobia a los insectos, a las arañas, ¿no? Sí. Que la gente se pone nerviosísima y dices, Dios mío, pues tener miedo a arañas a día de hoy, viviendo en ciudades, en casas, que no ves arañas, y cuando ves una, sí que es que, vamos, ¿qué te va a hacer? Nada. Y ninguno conocemos a alguien, no, le picó una araña, nada. No sé quién y le pasó. No estamos en un ambiente en el que vayas a tener o que sean venenosas, nada, pero es verdad que hay gente que le viene una cosa ahí como profunda, visceral, de pánico con una araña o con las serpientes, por ejemplo, también, que tú dices, un momento determinado, si vives en ambientes más de naturaleza y hay víboras y tal, dices tú, bueno, ahí puedo entender. Pero dices, ¿pero por qué ese común, no? Que de repente todos como muy nerviosos con temas de arañas y serpientes, que incluso hay estudios que son capaces de identificar cómo en niños que no tienen 6 meses, les pones diferentes figuras de colores similares, uno es una flor y otro es una araña, y el niño tiene reacciones de alerta. Es decir, ese niño no ha aprendido todavía a tenerle miedo a una araña. Eso quiere decir que ya viene con un miedo heredado, porque ha sido útil, porque probablemente ha sido seleccionado positivamente a lo largo de la evolución humana, porque aquellos que nacían con miedo a lo que sí entonces representaba de verdad una amenaza para una especie que vivía al aire libre, es tenerle miedo a las arañas y a las serpientes con sus picaduras mortales, pues estaba más protegido, ¿no? Entonces yo creo que son miedos que nos han quedado ahí un poco colgados, un poco recesos, ¿no? Y que tuvieron una utilidad en el momento. Pero el otro gran miedo es la fobia social. Entonces la fobia social es el miedo al rechazo. Es decir, todos, yo creo, desde los más tímidos a los más extrovertidos, en el momento en el que conoces a alguien, en el momento que tienes un acto público, en el momento en el que tienes que no voy a decir ya dar una charla, que es como el sumo, ¿no?, de atención concentrada en ti, pero incluso cuando dices tú, voy a una fiesta, ¿no? Es un ambiente de relajo, no tengo que hacer nada, pero tengo que... Todos puedes pasar desde cierta así nervio, corte, no, ay, a ver, a tal, como salgo, que corte, no, ven conmigo, no quiero ir solo y tal, a pánico, ¿no? Gente que se queda en blanco, que no es capaz y que sufre un infierno para poder interaccionar. ¿Por qué? Pues lo mismo. O sea, yo creo que ahí es otro ejemplo de un miedo labrado, porque había razón por tenerlo, que se ha quedado colgado, porque para una especie como la nuestra, social, no ser aceptado por el grupo significaba ya el final. Es decir, tú imagínate vivir en el Pleistoceno y que tu tribu te dicen, tú aquí no te queremos. A tu suerte. A tu suerte. Pues a tu suerte nada, no lo cuentas mañana. Es decir, entonces, ese sentido de alerta, es decir, a lo mejor de cierta incomodidad, que claro, a veces se nos pasa de mano y ya es la fobia que nos bloquea, ¿no? Ese pánico a hablar en público o ese tipo de cosas ya como exageradas, ¿no? Desproporcionadas para la situación, pero ese no te relajas del todo, porque cada vez que conoces a alguien, que interaccionas,
te estás jugando un poquito la percepción y cómo te van a encajar el estatus, cómo te van a juzgar y cómo te van a cuadrar en el grupo, no te relajes. Claro, de nuevo, es molesto, pero es importante, porque para una especie como la nuestra es fundamental que te acepten. O sea, es más importante que te acepten y que te hagan un sitio que tener salud. Al final, la salud, sí, lo que necesitas es que alguien que te cuide. Entonces, por una salud de hierro que tengas, no, si es que la vida en solitario en nuestra especie tiene muy, muy poquito recorrido. Entonces, de ahí tenemos todos ese miedo, ¿no? Que a veces pues, se nos va un poquito de medida, ¿no? Pero en el fondo, relajados, cada vez que uno tiene que interaccionar, no, venga, ahora voy a tal, o conocer a alguien, o ahora hay una reunión, y que tienes que pensar y medir muy, muy lo que dices. Es decir, esa conciencia todo el tiempo de que bueno, que es un poco la expresión de la empatía. Estamos todo el tiempo pensando qué es lo que el otro piensa que nosotros pensamos, que está pensando. O sea, es un viaje de ida y vuelta de nuestra mente a la que tienes enfrente, que es tremenda, ¿no? Las voces de fondo, las diferentes capas que tiene el pensamiento. O sea, que ahora estemos hablando y que mientras estoy hablando estoy pensando qué es lo que tú piensas, que yo pienso, lo que yo digo, entonces el otro. Entonces, en el fondo, son todas las carreteras del pensamiento. El tráfico que hay en la cabeza cuando uno habla es brutal en una conversación, simplemente. Y es lo mismo que lo que comentábamos antes, es decir, a unos niveles asumibles está bien estar pendiente un poco de la reacción que el resto de personas tienen a nuestras palabras y a nuestra presencia. Pero cuando eso se va de madre, yo a veces lo digo, yo puedo estar tomando una caña con un amigo y estar todo el rato analizando cómo mis palabras... Que sí. Entonces no bajas la guardia, no disfrutas la caña, no disfrutas nada. Estás con gente, y además, si estás con alguien muy relajado, entonces da igual. Y la gente, pues tenemos ese ámbito de un grupo muy cercano que dice, estoy relajada, no me preocupa, si tienes la suerte de tenerlo en casa, que no todo el mundo lo tiene, que puedes expresarte, decir lo que quieres o ponerte a la Bartola, y da igual. Pero luego hay personas, y sobre todo eso lo ves, me decir, a lo mejor más en el día a día o en el trabajo, ¿no? Que dices tú, lo que digo, lo tengo que medir porque lo te están midiendo. Y entonces digo, y ahora él me está escuchando, y lo que estoy diciendo no solo está analizando lo que estoy diciendo, sino que está analizando si en realidad yo estoy midiendo y lo que quiero decir es otra cosa. Entonces está escuchando lo que digo y está pensando si que cree que lo que yo digo es lo que yo quería decir o que es lo que yo pienso. Entonces digo, da igual lo que tú digas, en el fondo nuestros cerebros están teniendo conversaciones paralelas. Y claro, eso es tremendo, es fascinante, claro, es fascinante. Si te escapa de esto, llega un punto y digo, a ver, cabeza, para un poco, pero no, porque ahí está el sentido de alerta un poco ¿no? de medirlo todo, las señales obvias y las imperceptibles de fondo, ¿no? Es tremendo.